Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos una vez más aquí en su programa Catapulta. Como ya saben, es un podcast dedicado principalmente a los emprendedores. Hoy tenemos como invitado a Juan Vega, licenciado en Relaciones Comerciales y con la especialidad en Finanzas y en Alta Dirección. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y platicar de mi experiencia profesional y que espero que a tu público le pueda ayudar a reducir un poquito los tiempos. Pues nosotros encantadísimos, Juan, de estar aquí contigo. La verdad, muchísimas gracias por habernos concedido un poquito de tu tiempo, porque sabemos que tienes agendas apretadas, que radicas principalmente en Ciudad de México y que todo el tiempo estás viajando. La verdad, agradecidísimos y qué bueno que estás con nosotros. Quisiéramos empezar con una pregunta, Juan, que la verdad teníamos ya como esta entrevista ya como fue una entrevista flash, pues, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entre tus tiempos de que va, viene, no sabíamos qué onda, entonces te agarramos hoy en el puente del 21 de marzo y pues la verdad qué chido que estás acá. La primera pregunta, Juan, es ¿cómo es que emprendiste o cómo es que te animaste a emprender tan solo con 21 años? Pues yo considero que fue una consecuencia realmente, o sea, no lo tenía en mi mente para ese momento. Creo que tenía una gran ventaja de haber estudiado, de haber trabajado desde antes y sí enfocarme en lo que quería, que era el tema del marketing. Pero fue una consecuencia y te voy a platicar porque fue bien chistoso. Mi sueño obviamente era trabajar en una gran empresa, en una gran agencia. Tuve la oportunidad de postularme para llevar la marca de Nestlé en una agencia y la verdad es que avancé mucho en mi proceso. Era pues algo irreal para la agencia porque pues yo todavía estaba estudiando y entonces el que era mi jefe en ese momento pues me frena un poquito ese crecimiento porque le había ayudado a crecer en su empresa y precisamente me envían a Monterrey. Yo pierdo mi entrevista o mi firma de contrato porque él me mandó de manera rápida y sin consultarme a Monterrey y cuando regreso pues me dicen que mi proceso había terminado. Entonces pues obviamente sí me pegó muchísimo porque era mi sueño. Sin embargo, creo que lo que había hecho bien anteriormente me impulsó. Esos mismos clientes me empezaron a buscar y me dijeron, bueno, pues es que tú eres lo que nosotros queremos trabajar. Y ahí fue la consecuencia. O sea, una persona que se fijó en mí, me dijo, yo voy contigo, pero pues no sé facturar, no sé absolutamente nada. Me dijo, no te preocupes, yo te ayudo, pero sigue trabajando. Entonces pues yo estaba por terminar la universidad, la verdad es que la pasé de noche, y literal, porque yo llegaba muy tarde a la escuela, yo trabajaba y estudiaba, y ahí fue donde tuve este primer cliente. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Que pues por mi bonita cara evidentemente no vendía, ¿no? Entonces creo que me enfoqué mucho en la parte numérica, a crear propuestas que tuvieran los números. Ahí fue donde me empecé a especializar un poquito más en el tema financiero y creo que lo que me ayudó y hasta el día de hoy encuentro como un diferenciador es que yo puedo proyectar una estrategia con un resultado y eso pasa en directores, pasa en gerentes, pues los números siempre van a estar respaldándome. Entonces eso es lo que me ha ayudado. Entonces, en resumen a todo esto, sí fue una consecuencia. Creo que me ayudó mucho empezar un chavo porque no tenía una obligación, evidentemente pues no me salí de mi casa, entonces como que habría días, y creo que a muchos de tu audiencia les ha pasado, pues sí, había días sin comer, había días complicados en donde pues te daba ese temor si habías tomado la mejor decisión. Pero bueno, hoy ya 12 años y medio después, pues la verdad es que valió la pena, ¿no? Entonces creo que todo esfuerzo como empiece, pues va a tener sus altibajos, pero creo que al final del camino, si se trabaja bien, honestamente, creo que hay un buen resultado. Juan, y como lo mencionábamos hace rato fuera de la entrevista, cuando estábamos antes de entrar acá al estudio de grabación, hablábamos de muchos empresarios que luego vemos ya en revistas, que luego vemos ya en entrevistas muy grandes, y hablan siempre del éxito, hablan siempre de los negocios que han tenido ya muy exitosos, pero es muy raro que alguien te hable acerca de los errores, de la curva de aprendizaje, de todos los fracasos, todos los intentos
¿cuál ha sido alguno de los errores que tú has detectado a lo largo de tu curva de aprendizaje durante 12 años y qué nos podrías hablar acerca de ellos? Sin lugar a dudas, el fracaso es parte del día a día, ¿no? Hoy te puedo decir que me sigo equivocando, creo que hoy mucho más rápido que antes y eso me ha permitido que esas decisiones pues no cuesten tanto dinero. Pero creo que el fracaso, sin que sea un aspecto negativo, yo creo que es lo único que nos hace crecer en los negocios. Yo te puedo decir que los aprendizajes que he tenido en este camino y vuelvo al mismo punto, creo que muchos vamos a tener esto en común. El primero es la parte financiera. El no poder dividir nuestros sueldos, los gastos fijos, el que creamos que nuestra cartera es la caja chica, es uno de los primeros errores. El segundo yo creo que la disciplina. Una anécdota importante es que a mí me tocaba ir a jugar a Chile en la selección de fútbol y a mí se me olvidan precisamente unas calcetas, ¿no? Y entonces uno de mis entrenadores me dice que para ser un buen deportista tenía que darle ese valor y a mí se me habían olvidado y no jugué. Entonces creo que eso también me dejó un aprendizaje muy prematuramente porque creo que también tenemos que ponernos en esa posición de creernos un director general y un director general no solamente es en el éxito, o sea, es disciplina, ser los primeros que llegamos, coachar a nuestros equipos, darles el respaldo, apoyarlos en esa toma de decisiones, volverlos parte de tu sueño, ¿no? Porque a veces creo que somos muy egoístas y creemos que todas las acciones que hacemos son las mejores y no necesariamente. Hay que darle la oportunidad a los equipos a que crezcan, a que nos aporten, a que veamos cómo se van desarrollando y eso nos ayude a crecer mutuamente. Entonces, por supuesto que el fracaso es el día a día, es en lo que debemos de estar enfocados, digo, no pensando de esa manera negativa, sino como una oportunidad de resarcir lo que hicimos mal de manera rápida y no volver a cometer esos errores. Entonces, creo que la parte financiera es la disciplina, el tema de los procesos. Muy pocos invertimos en procesos porque queremos dominar pues todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ya sabemos que si yo llego a las 9, reviso A, hago B, C, etcétera. Pero si no los documentamos y si no partimos de pensar que en algún futuro lo va a hacer alguien más y hay que trasladarle esas obligaciones y esas responsabilidades, pues siempre vas a estar pegado ahí. Entonces no vas a tener la oportunidad de ver fuera de tu negocio para ver cómo hacerlo crecer y siempre vas a vivir en la operación. Que es importante, por supuesto, porque debes de saber todo lo que pasa adentro, pero también en un periodo de tiempo forzarte a que aprendas otras cosas, a que aprendas a despegarte del negocio y tomar mejores decisiones. Eso es lo que te diría en esta palabra tan padre para mí, que es el fracaso. Pues la verdad qué buena onda que lo veas como de esa manera, creo que es una parte medular. Yo también siempre he vivido con la idea de que hay que equivocarse para en automático corregir y seguir creciendo, ¿no? Juan, nos mencionabas también que de momento, o más bien durante toda tu carrera, no has tenido socios y probablemente a lo mejor no los tengas, ¿no? Pero ¿tuviste algún mentor? ¿Tuviste alguien que te fue encaminando? ¿Tuviste algún ejemplo? ¿Tuviste alguien que dijera, híjole, esta persona le aprendí muchísimo y me encanta su trabajo? Yo creo que voy a partir de dos cuestiones, uno personal y el otro profesional. El personal, sin lugar a dudas, yo no crecí con mis papás, crecí con mi abuelo y para mí el que él se fuera desde temprano y regresara muy tarde a trabajar, siempre fue obrero, creo que esa figura fue la que me motivó a decir, no quiero hacer eso, ¿no? Y no en una cuestión despectiva, sino en una cuestión constructiva de ver cómo pues mi abuelo cada vez se desgastaba más, etcétera. Entonces
creo que en el tema personal, sin lugar a dudas, fue el tema del trabajo. Y en segundo aspecto, en el tema profesional, pues yo creo que he tenido la fortuna y he sido muy bendecido de que durante mi camino he tenido a muchas personas que han podido compartirme este tipo de experiencias. Por eso es que por ende me gusta a mí también compartir. Pero también hay que buscarlos. Creo que los círculos, tú tienes que ir cerrando esos círculos. Suena muy trillado, pero tú tienes que armar tu propio círculo. Y a veces cuando tienes gente competitiva a tu lado, te hace crecer. Entonces creo que en este camino, y te puedo decir que tengo muchos clientes que ahora son mis amigos, gente muy capaz, y que me han permitido hacerles una pregunta, tener retroalimentación sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago. Y eso ha sido motivante también para mí, el poder crecer para ser mejor. Entonces creo que el tema de círculos, he tenido muchos en el tema profesional, sigo aprendiendo, creo que mientras más vas haciendo bien las cosas, creo que también se van seleccionando hasta de manera natural esas personas que de manera profesional entran en tu vida y tienes que sacarles el mayor provecho. Ahora, nunca hay que tener temor de preguntar. No porque tú seas el dueño de una empresa o seas un emprendedor, te dé miedo de preguntar cómo están haciendo las cosas. Creo que eso también hay que quitárnoslo de nuestra mente. Hoy te puedo decir que con los negocios que llevo, hoy sigo preguntando porque no conozco todo y creo que es una manera sensata de que puedas abrirle a las personas esa confianza y te puedan compartir desde su experiencia cómo puedes mejorar o cómo puedes reducir los tiempos. Entonces, creo que esos han sido los dos aspectos principales, mi abuelo y en general la gente que he trabajado de la mano con ellos y me han podido compartir. Hablábamos también hace rato de cómo es que Juan elige un negocio. Estamos hablando ahorita que estás en la parte de los restaurantes, estamos hablando de que estás en la inteligencia artificial, estamos hablando que también estás en algo de marketing. O sea, son rubros totalmente diferentes que la verdad para mi punto de vista son admirables porque son cosas que no van de la mano, pero que en algún momento chocan, se vuelven a separar, vuelven a chocar. ¿Cómo es que Juan decide llevar estos negocios y cómo es que eliges uno para decir, ok, aquí le doy? Creo que el tema financiero es lo fundamental. Creo que hay mucha toma de decisión de los emprendedores con los que me ha tocado hablar que se enfocan en el producto o en el servicio. Dicen, no, es que esto no existe en el mercado. Pero si no hay un análisis profundo en el tema numérico, por muy bueno que sea el producto, pues a final del día vas a fracasar, ¿no? Y estoy hablando que en el tema del dinero, cuando un emprendedor empieza, creo que a mí también me pasó, pues no es que nos sobre el dinero, ¿no? O sea, estamos buscando como una solución de vida y una solución a un periodo de tiempo. Entonces creo que hoy la toma de decisiones que he hecho para dedicarle a estos proyectos o a dónde invertir es nunca perder de vista los números. También tienes que darte cuenta que cuando empiezas a tener utilidades hay que saber reinvertir en el mismo negocio. No es una utilidad y a veces muchos lo toman como una utilidad. Entonces, mientras más enfocados estés en los números, sepas cuáles son los riesgos, tener una radiografía semana a semana, después mes a mes, después en un periodo de tiempo determinado, creo que eso te hace ser más quirúrgico en el tema de los negocios. El producto puede ser medianamente bueno, cualquiera, y tienes que trabajarlo para que eso se vuelva un diferenciador. Ahora, no tienes que buscar cómo vender ese producto, sino tienes que buscar quién te va a comprar el producto. Y eso es lo más difícil. Comúnmente lo fácil es rápido decir, pues yo ya sé cómo vender este vaso, pero no sabes si el mercado realmente quiere ese vaso. Entonces, creo que también es analizar todas las personas que por ende en el negocio van a participar y que van a hacer que ese producto lo tengan, ¿no? Y que se vuelva una necesidad para ellos. Sí es un tema muy mercadólogo, pero creo que hace sentido el generar demanda y también el no perder de vista los números, porque tomemos en cuenta que lo que no se mide no se puede mejorar.
Claro, sí, como le preguntaban a Phil Knight en una entrevista, ¿no? El dueño de Nike, de que cómo has creado tu imperio, y decía que no importa si innovas o no innovas en el calzado, lo importante es el marketing y buscar a quién lo va a adquirir, ¿no? Exactamente. Entonces creo que hay que tener disciplina también en eso, los números, mucho enfoque, no decir es que yo no estudié matemáticas o yo no estudié finanzas, pues bueno, hoy todos los negocios conlleva eso. Entonces, si tú eres un cocinero, un chef, si tú eres de cualquier otra profesión, siempre tienes que tener en mente los números. Entonces, para ser un buen emprendedor es arrastrar los lápiz en los números y créanme que no necesitan un cálculo integral, un diferencial, o sea, sumas y restas y cronogramas de tiempos, no más. Juan, ¿consideras que en la actualidad has adquirido, puedo hablar de 10, 15, 20 más herramientas, el doble a cómo iniciaste y qué es lo que ha hecho que obtengas más herramientas? Como te decía, es nunca pecar de que lo sabes todo. Eh, Creo que el buscar información, el actualizarte, el ver otras empresas, el poder platicar con otros empresarios es lo que te hace crecer. Por muy bien que te vaya en tu negocio, siempre tienes que pensar que ese éxito va en algún momento ir a la baja. Entonces, ¿cómo vas a ir cuidando todos esos aspectos? Te voy a contar un aspecto profesional que estuvo complicado en el negocio. Mi equipo de trabajo, tenemos un evento en Chiapas, mi equipo va de trabajo y sufren un accidente. Pues mi equipo más fuerte, que era el operativo, y pues yo tengo que tomar una decisión de, pues de negocio, ¿no? En el cual pues ya no había dinero que me alcanzara para todas las operaciones, todo lo que estaba pasando. Afortunadamente en la relación que tengo con mis clientes y el trabajo principalmente, nos ayudaron, y así te lo digo textualmente. Yo hablé con ellos y les dije, me voy a poner a trabajar fuera de la agencia, ya aquí termina el sueño de la agencia porque no tengo dinero. Y los mismos clientes me dicen, no, yo voy a hacer todo lo posible para que te paguemos un año por anticipado y que nos continúes trabajando, ¿no? Hoy son muy buenos amigos míos, la verdad es que he sido muy bendecido con eso, pero eso, más allá de decir, bueno, ya se solucionó este problema que tenía hoy en día, te puedo hablar que en la pandemia, yo de todo mi equipo de trabajo, que es bastante numeroso, no hice ningún despido, aún no teniendo trabajo. ¿Por qué? Porque mi área administrativa trabajó muy bien en eso y nosotros nos proyectamos el peor escenario, que era prácticamente sobrevivir un año, no pensando en la pandemia, claro, sin trabajo. Entonces, creo que mi filosofía en este tema de la pandemia fue tenemos que estar fuertes y no jugar con la desesperación también de la gente. Yo les di tranquilidad desde el día uno a mi equipo, decirles, yo los voy a respaldar, vamos a trabajar en esto. Entonces creo que esos aprendizajes financieros son los que nos han ayudado muchísimo en que pues pueda subsistir la agencia, ¿no? Entonces digo, son cuestiones y aprendizajes y no pecar de ya lo sé, hoy estamos preparados y estamos trabajando otra vez retomando proyectos en que probablemente exista algo complicado y nosotros estar bien, ¿no? Entonces es siempre estar rodeado de gente que te pueda complementar. Entonces, ¿crees que todos los aprendizajes, más bien lo que tú has aprendido, has ido absorbiendo de las personas que te rodean? Obviamente, como lo mencionabas al inicio, ¿no? Actualizándote todo el tiempo. Hay personas que dicen, no, pues yo ya sé esto, ya no me muevo y ya no veo más allá. Creo que también eso es enriquecedor, ¿no? Como bien lo mencionas, es ver las empresas de alguien más y decir, ok, me falta esto, me falta aquello, absorbo. Sí, es que hay que ser honestos, o sea, no hay varita mágica para los negocios. Si no aprendes de la experiencia de los demás y no compartes tú también, creo que es difícil que logres el éxito. Creo que los empresarios en México, y es muy común, siempre queremos tener una percepción de
de buenos y de carros y de buen reloj, etcétera. Por supuesto que existe la parte superficial, pero en la parte interior de negocios también hay que ser francos y hay que decir, no me fue bien en este negocio, tuve estos errores, y compartir eso, y que yo creo que es lo que da valor porque podemos reducir el tiempo de alguien más. Y en México es muy común que eso sucede. Te digo porque he trabajado con empresas de Estados Unidos, de Suiza, y tienen otra filosofía. Por eso los gringos crean una empresa, la arman muy bien y la venden, porque van a enfocarse a otro reto. Entonces creo que en México estamos somos muy egoístas a veces los empresarios en no compartir. Digo, no es mi caso, pero sí me doy cuenta, ¿no? Que siempre es de, ¿no? Pues, ¿con quién vas a hacer negocio? Pues con el que también se ha equivocado, porque claro, hoy sabemos que eso que le dolió probablemente no le vuelva a pasar, ¿no? Hay un riesgo, pero hay un riesgo siendo exitoso o no siendo exitoso, ¿no? Entonces, y académicamente también, o sea, creo que hay que saber qué pedir a los equipos de trabajo, y si tú hoy no lo sabes, hablábamos de un tema fiscal, pues yo no soy fiscalista, yo la verdad es que pues estudié marketing, me especialicé en finanzas, pero nada en el tema fiscal. Sin embargo, creo que el actualizarte, el poder rodearte de gente que te sugiera qué preguntarle al fiscalista, creo que también te hace más sólido, no en conocer todo el proceso fiscal y todo cómo puedes ahí cuidar esos números, sino qué le vas a pedir al contador que te dé, o al fiscal, que te dé de respuesta clara y que no pongas tampoco en riesgo en algo que no conoces. Entonces sí hay que prepararse para todos los ámbitos, y a veces pues no es que estudies otra carrera, ¿no? Creo que hay que ser puntuales en qué tipo de información en un diplomado puedas obtener, y que eso te ayude a tomar mejores decisiones. Y creo que acabas de dar un tip bastante bueno, que la verdad ya hasta lo estoy anotando, de que siempre hay que proyectarse en el peor escenario. Muchas de las veces, sí, como emprendedor dices, ok, ya estoy vendiendo pies, me está yendo con madres, y ahora gastar, ¿no? O nunca ves, de inicio, nunca ves como el peor escenario, y en segundo lugar, nunca ves como esta parte de la reinversión, que es lo más importante también, ¿no? Juan, ¿cómo es que lograste el acercamiento con empresas internacionales? Estábamos hablando también de que estuviste en Suiza, hace unos días estuviste en El Salvador, estuviste en algunas otras partes del mundo. Cuéntanos en qué países has estado y con algunas marcas que has trabajado. Y cómo es que logras este acercamiento, decir, ok, ya estoy dentro de... ¿Cómo pasó? Creo que hoy podemos hablar de esas empresas que te dan un nombre, pero yo me enfocaría más en las que realmente me hicieron aprender, y son las que no tienen nombre. ¿Por qué? Porque tampoco tienen procesos, porque tampoco tienen una idea clara, y yo creo que son las que más éxito he tenido. Por supuesto que las otras marcas me han dado una proyección, digamos, fuera de México muy buena. Por ejemplo, Comex, que es mi cliente más grande, pues empezamos de cero. Y te voy a decir que para que me dieran una cita tardé un año en que me dieran una cita. Hay que ser muy constantes, y creo que también buscar ese diferenciador. Hoy yo sé que existen más de, no sé, te puedo hablar de 1000 agencias, yo creo que en México. Y hoy mi diferenciador es la parte numérica. Pero para las empresas eso hoy creo que pues no les importa mucho. Entonces hay que saber quién te va a comprar. Creo que es un tema repetitivo, porque muchos creemos que quien nos va a comprar en las grandes empresas son los de marketing, en este caso que yo hago cuestiones de marketing. Pero muchas veces son compras, y a veces compras son números. Entonces, si tú tienes un respaldo y sabes quién es tu shopper, creo que ahí es donde puedes también tomar una decisión mucho más clara y empezar a perfilar todas tus acciones con estas grandes marcas. Eso me ha dado consecuencia con los números, a que me manden a otros países a analizar los proyectos, a analizar pues si realmente van a funcionar en México. Y sin duda, pues yo trato de ser muy clínico, ¿no? Y decir, bueno, si va a funcionar o no va a funcionar. Ese fue el caso de Heineken, en donde pues teníamos que analizar el proyecto de inteligencia artificial, de ahí pues me tocó ir a Vietnam, y son culturas también muy diferentes, pero yo creo que tenemos en común el tema del trabajo.
Y creo que hoy el bien común en un emprendedor o en un empresario es saber trabajar. Y muchos creen que trabajar es solamente estar 18 horas atrás de un escritorio, y a veces también es pensar. De esas 18 horas, tal vez 5 son de pensar y las demás de operar. Entonces, eso es lo que me ha ayudado con los clientes, pero también no todo es color de rosa con esos clientes. ¿Por qué? Por los periodos de pago. Estamos hablando de que si tú financieramente no estás ordenado, estos clientes, por muy grandes que sean, pues se financian también de ahí. Entonces te pagan a 120 días, te pagan a 150 días, te pagan a 200 días. Y entonces si no tienes una muy buena planeación, por muy grandes que sean, y te estoy hablando de en general, no hay ninguno que te pague anticipos ni mucho menos, tienes que trabajar en esos números. Porque si tú estás muy bien aterrizado en números, puedes pegarle a esos peces grandes. Si no estás aterrizado, puede ser tu peor cliente, puede ser tu lápida, literal. Entonces hay que saber trabajar esos grandes clientes. Entonces, para trabajar con un cliente grande, tienes que tener primero los números bien aterrizados, que no vayas a recurrir a créditos bancarios, que son los más caros. O sea, tienes que tener como varias cosas muy bien aterrizadas antes de llegar a esos clientes. Juan, ¿cómo es que el desarrollo de tu negocio te ha ido arrojando, te ha ido catapultando hacia otros negocios? Estábamos hablando que iniciaste con la agencia y de ahí te empezó a catapultar la misma agencia hacia los restaurantes, te empezó a catapultar hacia la inteligencia artificial. ¿Cómo es que sucede eso? Yo creo que el círculo que vas creando es lo que te va ayudando a crecer en otros negocios, o sea, y nunca perder de vista, nunca menospreciar a cualquier persona. Y como se dice la frase que el dinero trae más dinero, yo creo que la gente trabajadora te trae también trabajo, y eso me ha permitido que los negocios se vayan diversificando, porque voy conociendo gente de otros giros, analizo si es la mejor opción y es donde decido invertir, siempre aterrizando y siendo muy realistas de cómo va la situación. Entonces creo que he sido muy bendecido con la gente. Hoy puedo darte un ejemplo, que el conocernos a ustedes también suma a mi proyecto de vida y a mi proyecto profesional, porque el recomendar, el charlar sobre las experiencias, creo que hace a una persona y a un negocio de valor. Si yo te dijera que todo ha sido fenomenal en la agencia, pues probablemente pues lo puedas percibir, pero ya el decirte por qué llegué ahí es por todos la toma de decisión que en su momento fueron complicadas. Entonces eso me ha ayudado, que ha sido una bolita de nieve muy interesante de rodearme de gente, separarme de la gente que no te suma y atraer a las personas que sí te suman. Entonces creo que eso es lo que yo puedo recomendarles. Siempre busquen información. Yo me metía a conferencias, yo iba, o sea, yo invertí en eso y yo cuestionaba, yo decía, pero dime el cómo, o sea, el qué ya lo sé. Entonces, dime cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Entonces creo que eso es lo que hay que buscar. Y si vamos a estar en este tema complicado de emprender y de buscar nuevos negocios, creo que es importante buscar información y buscar y acercarnos y pegarnos a gente exitosa, escuchar, ver cuáles son sus tomas de decisión, y creo que eso hace crecer de manera automática. Entonces, ¿crees que podríamos decir, si estamos hablando de los 3 puntos para llegar a consolidar más tu negocio, podría ser las finanzas en primer lugar, en segundo lugar rodearse de gente muy interesante, y en tercer lugar también ir separando a la gente, porque también eso es un caso muy común en los emprendedores, que a veces yo alcanzo a notar como personas que platico que dicen, es que me dijeron que mi producto no estaba bueno, me dijeron que esto, y es gente a veces que ni siquiera ha creado nada. Entonces sí está complicado que la gente, y es como diciendo, es muy trillada la frase que dicen, oye, si no me sumas, pues al menos no me restes, ¿no? Y yo creo que también eso lo vemos desde que estamos estudiando, ¿no? Yo la verdad es que pues me separé mucho de mi grupo de amigos, pues yo tenía que trabajar y estudiar, y yo te puedo decir que pues son súper contados los amigos de la universidad, pero hoy, 12 años después, pues me doy cuenta que tomé esa mejor decisión, que en ese momento fue una consecuencia, porque la verdad es que tenía que hacerlo, ¿no?
Pero hoy creo que fue una mejor decisión, creo que hoy me hace ser una persona sana, una persona que no es de que no me guste la fiesta, ¿no? Pero creo que hay momentos para todo y hoy disfruto una fiesta muy diferente a como tal vez la pude haber disfrutado. Entonces, digo, no necesariamente significa que no te sumen, pero yo creo que también tienes tú que ser cuidadoso en quién eliges, porque la decisión es tuya de quién eliges, y mientras te rodees de gente que te pueda sumar, que no solamente te quiere impresionar, sino que tú decidas qué le vas a aportar a los demás, pero también qué es lo que necesitas de los demás. Creo que eso es algo fundamental y que sin duda te va a ayudar en el resto de tu vida. Juan, ¿qué consejo le darías a las personas que van a emprender, que a lo mejor están con la edad que tú empezaste? Estamos hablando de los 21, de los 19, a veces veo chavitos desde los 17 ya queriendo emprender y digo, wow, qué sueño o qué hambre, digo, de comerse al mundo a los 17, a los 19, a los 21 años. ¿Qué consejo le darías a estas personas? Y también, ¿qué consejo les podrías dar a las personas, como yo te decía hace ratito, de que pues, yo me empecé a animar a emprender a lo mejor a los 30 años, a los 31 años tenía apenas la visión de querer emprender? ¿Qué consejo le darías a las personas muy jóvenes y a las personas que están en los 30, 35? A las personas jóvenes creo que tienen una gran ventaja, que creo que las responsabilidades pues son menores a alguien que pues ya tiene más años, ¿no? Entonces, no perder de vista, les digo, y yo soy como el maestro regañón, ¿no? De matemáticas tal vez, pero no pierdan de enfoque los números. O sea, yo siento que si cuando yo empecé me hubiera enfocado 10 veces como lo hago hoy, seguramente me hubiera tardado menos tiempo. Luchen por esos sueños, o sea, creo que no hay edad para luchar por los sueños, pero yo creo que el tema de la responsabilidad en casa o el tema de la responsabilidad incluso social, creemos que es un factor y yo creo que tenemos que dejarlo de un lado. O sea, no porque tengas 30, 40, yo conozco personas que empezaron a los 70 años y que hoy son felices con lo que pudieron hacer en un periodo de tiempo muy corto tal vez, pero no, yo creo que no hay edad. O sea, y yo creo que sí es muy enfocado en el tema de números. Creo que ya cuando eres más grande pues ya concientizas un poquito más, porque ya sabes que un peso pues repercute en tu familia, ¿no? Entonces creo que cuando estás chavito no lo ves de esa manera, pues tú puedes, y todo nos ha pasado, de que puedes tener 3 días, 2 días sin comer o con papas y refresco y te ayuda la parte de la edad a que tengas 30. Pero si eres constante y si visualizas que ese sueño no es para tener resultados de una noche a la mañana, sino que lleva un periodo de tiempo, creo que forzosamente te va a ir bien. Eso es lo que yo te diría o dirías a la gente. Ya casi para terminar esta entrevista, Juan, que se nos va el día, se nos va el tiempo, digo, pareciera que estamos aquí y llevamos 5 minutos. ¿Alguna lección de vida que te haya dejado el emprendimiento? Digo, sé que la parte de llevar empresas, de ser empresario, de tener ese crecimiento, se va convirtiendo en tu vida, pero ¿cuál es la lección más grande que te ha dejado todo esto? Hay una frase que me encanta compartir, que yo creo que te va a poder resumir esto, ¿no? Que es la mirada en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo. Siempre hay que estar viendo el objetivo, siempre hay que ser humildes. O sea, siempre tienes que tener por muy bien que te vaya económicamente, tienes que saber de dónde vienes, cómo te ha costado llegar a donde estás. Y el tema de las manos en el trabajo es porque no hay resultados si no trabajas prácticamente ese sueño. Entonces, para mí ese sería como el mayor consejo: nunca perder de vista el objetivo, siempre ser humilde. Y humilde me refiero a aceptar los errores, a compartir los errores. Al que te vaya bien económicamente no quiere decir que eres superior a nadie, y trabajar, demostrar el tema del trabajo. Entonces, me gusta mucho esa frase y creo que eso es lo que podría compartirles como punto final. Pues muchísimas gracias, Juan, la verdad es que nosotros encantados. Ya teníamos como la expectativa de que estuvieras con nosotros, teníamos ahí como ya la inquietud, vaya yo, de platicar contigo, de saber cuáles eran todos tus pensamientos que rodean a Juan Vega. Nos habían platicado muchísimo de ti. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Esto es lo primero que se te venga a la mente.
sin pensarlo, ¿va? ¿Estás listo? Listísimo. Perfecto. ¿Café o té? Café. ¿Tequila o cerveza? Cerveza. ¿Guadalajara o Monterrey? Guadalajara. ¿Sol o luna? Luna. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Tlacoyos o sopes? Tlacoyos. ¿Rancheras o pop? Rancheras. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Norte o sur? Norte. ¿Gastronomía o marketing? Marketing. Pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que nosotros encantados de esta entrevista. Ojalá y nos podamos ver pronto. ¿Alguna última recomendación que quieras ver que quieras dar a la audiencia? Pues yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas, que la gente que nos esté viendo y escuchando busque información. Este tipo de plataformas creo que son muy interesantes. Hoy hay más, qué bueno, pero yo creo que deben de haber cuestiones muy sólidas. Entonces, toda la audiencia, yo creo que sería importante que les escriban a ustedes y a los invitados que vengan, busquen ese cómo le hicieron. Entonces, yo creo que esto es lo interesante, lo que a mí me ha gustado un poco de este proyecto, el que entremos más allá de solamente impulsar la imagen de un empresario que le vaya bien, sino que también comparta el cómo le ha hecho. Entonces, yo creo que pregunten, eso es fundamental. Un emprendedor que no pregunta y que va como a ciegas, pues yo creo que le va a costar mucho más trabajo y va a perder mucho dinero. Entonces hay que ser claros y preguntar en este tipo de plataformas qué es lo que se va a buscar en los siguientes capítulos, episodios de las personas que se sienten aquí. Y agradecerles muchísimo, para mí el compartir me encanta y qué bueno que fue con ustedes y que agradecido también de la invitación y que espero nos veamos muy pronto. Pues muchísimas gracias, Juan. Agradecemos a todo el equipo, a todas las personas que nos ven. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos.